Clasificación fisiológica del dolor. El dolor rápido. Esta captará estímulos tanto mecánicos como térmicos. Su receptor es la terminal nerviosa libre y su tiempo de percepción es de 0,1 segundos. La vía iniciando a partir de una terminal nerviosa libre que es axón del ganglio de la raíz posterior, que será la primera neurona que conectará posteriormente al asta posterior de la médula espinal. El lugar de sinapsis de esta primera neurona será la laminilla marginal, o también conocida como laminilla tipo 1. Al nivel de esta laminilla marginal nacerá la segunda neurona. Esta segunda neurona es bilateral. Prenderá fibras anterolateralmente. Una vez estando en la comisura anterior, tenemos que tanto directa e indirectamente hará sinapsis con motoneuronas. Esta motoneurona será la tercera neurona de esta vía. Como ya sabemos, inervará al músculo, provocando la actividad refleja del dolor. Otras fibras en la comisura anterior de la segunda neurona cruzarán la línea media, es decir, se decusarán, para posteriormente ascender por el tracto espinotalámico. Esta decusación es dada al nivel del dermatoma de origen. Para recapitular rápidamente, tenemos que en la lámina marginal van a ser la segunda neurona. Primeramente puede dar fibras para el reflejo nociceptivo, puede cruzarse mismamente en la comisura anterior y terminar conectándose en el complejo ventrobasal del tálamo, comprendido por el núcleo ventral posterior lateral y por el núcleo ventral posterior medial. También el dolor rápido se va a conectar con el grupo posterior del tálamo, comprendido por el pulvinar, por el cuerpo geniculado medial y por el cuerpo geniculado lateral. Ahora, de estos núcleos talámicos se desprenderá una tercera neurona, que propagará proyecciones a través de la cápsula interna y la corona radiada hasta la circunvolución poscentral, es decir, 3-1-2. Vía endógena del dolor. Vamos a partir nuevamente de la segunda neurona, y estando del mismo lado en la cual alcanzó el tálamo, tendremos que tener en cuenta que las fibras que alcanzan el tálamo son el 80%, y las que van a continuar por esta vía van a ser el 20%. Es decir, entre más cerca del tálamo, mayor va a ser su inervación. Es decir, para la inervación de la sustancia gris paracoductal, la sustancia gris paraventricular y los núcleos pretectales va a ser superior a la inervación que tenga el núcleo magno del Raphe y el núcleo paragigantocelular. Recordemos que estamos hablando del sistema anterolateral, es decir, esta segunda neurona que se decusó en la comisura anterior y que va a subir por el tallo, inervando a la formación reticular, y en dado caso que siga subiendo, va a llegar al tálamo y va a ser la vía principal de la cual hablamos anteriormente. Pero siguiendo la formación reticular, o sea, a este mismo nivel, van a desprender ciertas fibras que van a conectar a los núcleos magno del Raphe y el núcleo paragigantocelular. Una vez aclarado todo esto, retomemos desde la sustancia gris paracoductal, la sustancia gris paraventricular y los núcleos pretectales. Partirá una neurona que es encefalonérgica, que tendrá como neurotransmisor la encefalina, que en acción excitatoria sobre el núcleo magno del Raphe y el núcleo paragigantocelular. Posible pregunta que pueda surgir es que esto se da en un lado o en los dos lados. Esto ocurre en los dos lados, es decir, tanto los dos núcleos magnos del Raphe como los dos núcleos paragigantocelulares se ven excitados. Cuando me refiero a lados, me refiero a los dos hemisferios. Y el por qué es porque todo ocurre de forma bilateral. La segunda neurona es bilateral. Ahora, de los dos núcleos anteriormente mencionados, tanto el núcleo magno del Raphe como el núcleo paragigantocelular, va a originarse una cuarta neurona. Esta va a transportar el neurotransmisor de serotonina, el cual va a ser excitatorio. Y va a llegar justamente al asta posterior de la médula, es decir, donde se dio la primera sinapsis. Exactamente la primera sinapsis, para recordarlo, se dio en la lámina marginal. Aquí mismo, donde tuvimos la primera sinapsis, y es la asta posterior de la médula, tendremos una interneurona, la cual va a soltar encefalina, y en este caso va a abrir canal iónico, así que va a tener reacción inhibitoria. Y así apagamos el dolor a nivel medular. Vamos a recordar algo más, y es que la quinta neurona se va a ubicar siendo la interneurona para el sistema endógeno de analgesia. Vía por SARA del dolor, también conocido como sistema activador reticular ascendente. Para introducirnos en este tema tenemos que tener en cuenta que en la formación reticular existen varios núcleos. En este caso vamos a tener en cuenta tres: el núcleo pedúnculo-pontino, el núcleo reticulo-pontino y el núcleo lucus ceruleus. El núcleo lucus ceruleus producirá adrenalina y noradrenalina, el retículo pontino glutamato y el pedúnculo pontino acetilcolina. Recapitulando el viaje que se da, llega desde la segunda neurona a la formación reticular. En esta formación reticular va a haber una tercera neurona que va a unir a los tres núcleos mencionados: pedúnculo pontino, retículo pontino y locus ceruleus. Estos conformarán el SARA. La única diferencia es que todos estos en conjunto subirán como SARA, llegando a ser la cuarta neurona hasta los núcleos intralaminares del tálamo, exceptuando el lucus ceruleus, que antes de llegar al tálamo
se separará e irá directamente hacia la corteza. Una vez llegamos a los núcleos intralaminares del tálamo, donde se hará una producción de histamina, estos mismos serán los encargados de liberar esta histamina en la corteza. Conexiones con el sistema límbico. Primero que todo hay que tener en cuenta que el circuito límbico es bidireccional y algunas de sus funciones son emotiva, bastante importante, la de aprendizaje y conducta y la memoria. Ahora sí, hablando de la vía, esta irá desde la segunda neurona, conectará con la formación reticular y podrá tomar dos caminos. Primero, yendo hasta el tálamo y el tálamo a la conectividad con el núcleo amigdalino. O también puede desde la formación reticular al cuerpo prepiriforme e igualmente conectar a la conectividad con el núcleo amigdalino. Es de nombrar que a la conexión entre el tálamo y el núcleo amigdalino se le va a llamar amigdalofuga ventral y a la conexión que se da con el fórnix, amigdalofuga dorsal. El núcleo amigdalino se le empieza a nombrar como complejo amigdalino ya que está compuesto de tres núcleos, el medial, el lateral y el central. Ya que se nombró la amigdalofuga dorsal, que es relacionada al fórnix, se describirá el trayecto. Entonces, tenemos como vecino al parahipocampo, posteriormente al subículo, posterior hipocampo, posterior el cuerpo Among 1, 2 y 3, después al alveus, posterior a la fimbria, luego, ahora si llegamos al fórnix, por lo cual iniciamos con el pilar posterior del fórnix, luego el cuerpo del fórnix y el pilar anterior del fórnix. De este pilar anterior del fórnix tendremos dos desprendimientos de fibras, el primero anterior que será las fibras precomisurales, el cual está conectado al área septal relacionado al centro del placer, y las que se encuentran posterior serán las fibras postcomisurales conectadas al cuerpo mamilar y a la vénula. De la vénula desprenderá al fascículo retroplexo, que son los centros de control sacro parasimpático. El dolor lento tendrá como estímulos tanto mecánicos, térmicos y químicos, siendo la diferencia aquí con el rápido. Su receptor será la terminal nerviosa libre y su tiempo de percepción será de 1 segundo. Su neurotransmisor principal será la sustancia P. Primero recibirá el estímulo en la terminal nerviosa libre, posteriormente al cuerpo de la neurona, que será la primera neurona, está en el ganglio de la raíz posterior y seguirá hasta la asta posterior, respetando el nivel de los dermatomas. Tendremos que el lugar donde llega en la raíz posterior va a ser tanto la laminilla 2 y 3, activando la sustancia gelatinosa. Aquí hará un salto a la laminilla número 5 para posteriormente crear la segunda neurona. Se dirigirá a la comisura anterior buscando el sistema anterolateral. Ahora en su camino ascendente irá dejando fibras exactamente en los mismos lugares que los dejó en la vía rápida, con diferencia en el porcentaje de inervación, es decir, ahora el tálamo estará inervado en un 20% y todos los demás sistemas en un 80%. Por ejemplo, la sustancia gris paraventricular, la sustancia gris paraacueductal, los núcleos paratectales. Y ahora por el lado del tálamo, que sería el 20%, tenemos que la segunda neurona llegará a los núcleos intralaminares del tálamo y el núcleo ventrolateral. Aquí surgirá la tercera neurona y ya conectará con la corteza. Por ejemplo, en este caso podemos decir que quien activará más azara de los dos tipos de dolor, en este caso el dolor lento. Y se va a respetar la misma repartición por capas en corteza que en la del dolor rápido.